Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense, porque el tema de hoy está que arde. Como ya saben, en este canal nos apasionan las series turcas, las telenovelas y, por supuesto, la vida de nuestros actores favoritos. Nos encanta analizar, especular, un poco, claro, reír y, sobre todo, compartir nuestra pasión por estas historias que nos atrapan. Así que, si eres nuevo por aquí, te invito a que te pongas cómodo, este es tu lugar. Y hablando de Kerem y Hande, el título de hoy lo dice todo. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando por ahí, un tema que ha generado mucha conversación y, sinceramente, creo que merece toda nuestra atención. El título reza: Kerem cambia, promesa Hande, adiós a las malas palabras, nueva era amorosa. ¡Guau! ¿Verdad que suena jugoso? Hoy vamos a diseccionar este título, analizando cada parte y desmenuzando las implicaciones de cada frase. Vamos a hablar de los supuestos cambios que Kerem ha experimentado, la promesa que se dice que le hizo a Hande, el secreto mejor guardado, el adiós a las palabras poco afortunadas, y, por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos: ¿estamos ante el inicio de una nueva era amorosa? Preparen sus palomitas, porque esto promete. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo que me hace muchísima ilusión. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden dejar un buen me gusta a este vídeo si les está gustando lo que escuchan. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y me llena de alegría. Así que, manos a la obra. Empecemos por el principio. Por el primer elemento de nuestro título, Kerem cambia. ¿Qué significa esto exactamente? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí es donde la especulación y la información que hemos ido recopilando de diferentes fuentes entran en juego. Se habla de un cambio significativo en la actitud y el comportamiento de Kerem, tanto a nivel personal como profesional. Y, como todos sabemos, este tipo de transformaciones no suceden de la noche a la mañana. Implican un proceso, una reflexión profunda, sobre todo, una voluntad de crecimiento. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Es una herramienta poderosa que puede abrir o cerrar puertas. Y cuando le sumamos la presión mediática constante, los fans, los contratos publicitarios, y las exigencias del mercado, la cosa se pone complicada. Mantener una imagen impecable es un desafío constante, y Kerem, como figura pública, no está exento de ello. Se rumorea que Kerem ha estado trabajando intensamente en su imagen pública. Se dice que ha estado colaborando con asesores de imagen y comunicación, buscando una mejor forma de proyectar su personalidad, de conectar con sus seguidores y, sobre todo, demostrar una faceta más cercana y auténtica. Este trabajo interno no solo se enfoca en la apariencia física, sino también en la comunicación, en la forma en que se expresa y en la manera en que se relaciona con el público. Este cambio se ha manifestado en varios aspectos. Por ejemplo, se le ha visto más relajado en entrevistas. Parece haber adoptado una actitud más abierta, más dispuesto a compartir detalles de su vida personal, sin caer en la sobreexposición. Se le percibe más auténtico, más humano. Ha dejado entrever sus pasiones, sus miedos, sus inquietudes, lo que ha generado una mayor conexión con sus fans, que ven en él a una persona real, con la que pueden identificarse. Además, se habla de un enfoque renovado en proyectos profesionales que realmente le apasionan. Se rumorea que Kerem ha dejado de lado algunos proyectos que no lo llenaban, aquellos que no le aportaban nada positivo ni en lo personal ni en lo profesional. Esto indica una madurez notable y una seguridad en sí mismo que es muy admirable.
Es como si hubiera decidido priorizar su bienestar y su felicidad, enfocándose en aquellos trabajos que le permiten crecer como actor y como persona. La elección de proyectos es crucial en la carrera de un actor. Los proyectos equivocados pueden dañar su imagen, generar controversias innecesarias y, lo más importante, no satisfacer su pasión por la actuación. Kerem, con esta aparente nueva dirección, parece haber tomado las riendas de su carrera con mayor decisión, eligiendo roles que lo desafíen y que le permitan demostrar su talento. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué ha motivado este cambio? Aquí es donde entramos en el segundo punto de nuestro título, Promesa Ande. La promesa. La relación entre Kerem y Ande fue, y sigue siendo, un tema de conversación muy popular, un tema que genera mucha curiosidad y emoción. ¿Cómo olvidar la magia, la química desbordante que tenían en Love is in the Air? Fueron una de las parejas más queridas de la pantalla, y su romance traspasó la ficción, enamorando a millones de personas en todo el mundo. La promesa, según los rumores, estaría relacionada con el cuidado mutuo y el respeto. Se dice que, tras su ruptura, ambos han hecho un esfuerzo consciente por mantener una relación cordial y respetuosa, especialmente por el bien de sus fans y por el impacto que su relación tiene en la industria. Mantener una relación sana después de una ruptura, sobre todo cuando ambos son figuras públicas, es un desafío enorme. Requiere madurez, comprensión y una gran dosis de respeto. Pero, ¿a qué se refiere exactamente esa promesa? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos creen que se trata de una promesa de cuidar su imagen pública, de evitar escándalos, de no airear públicamente asuntos privados que puedan dañar la reputación de ambos. Es comprensible que, al ser figuras públicas, deseen proteger su imagen y evitar situaciones que puedan generar controversias o dañar su carrera. Otros piensan que la promesa es más personal, más íntima, relacionada con el apoyo mutuo y el cariño que, según algunos, aún sienten el uno por el otro. Quizás, la promesa sea mantener una amistad, un vínculo basado en el respeto, en el cariño y en el apoyo incondicional. Mantener una relación de amistad después de una ruptura amorosa no es fácil, pero es posible, y es admirable. Sea cual sea el significado exacto de la promesa, lo importante es que parece haber un compromiso de ambas partes de mantener una relación sana, respetuosa, sobre todo, de priorizar el bienestar de ambos. Esto demuestra una gran madurez y una voluntad de preservar el respeto mutuo, lo cual es digno de admiración. Y ahora, llegamos al tercer punto clave de nuestro título, adiós a las malas palabras. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde se desatan las interpretaciones. Se ha especulado mucho sobre la forma en que Kerem se comunicaba, tanto en público como en privado. Se dice que, en ocasiones, podía ser impulsivo, directo, y en algunos momentos, quizás, un poco mal hablado. Este adiós a las malas palabras podría interpretarse de varias maneras diferentes. Primero, podría ser una referencia a una mayor moderación en sus declaraciones públicas. Se le ha visto más cuidadoso con sus palabras, evitando polémicas y buscando ser más diplomático en sus interacciones con los medios de comunicación y con sus fans. Esto sugiere una evolución en su forma de comunicarse, una mayor conciencia del impacto que tienen sus palabras y una búsqueda de una comunicación más clara y respetuosa. Segundo, este adiós a las malas palabras podría representar un cambio interno mucho más profundo. Podría ser el resultado de un trabajo personal, de un esfuerzo por controlar sus impulsos, por ser más paciente y por evitar reacciones negativas. Esto implica un proceso de autoevaluación, de introspección, y de aprendizaje, algo que todos deberíamos hacer de vez en cuando. Reconocer nuestros defectos, trabajar en ellos y esforzarnos por mejorar como personas es un signo de madurez y de crecimiento. Y, por último, y quizás lo más importante, este adiós a las malas palabras podría ser una muestra de respeto y cariño hacia Ande.
Se dice que ella es una persona muy sensible, y que las palabras pueden afectarla profundamente. Si Kerem ha estado trabajando en su comunicación, en su forma de expresarse, podría ser una forma de demostrarle su respeto, su consideración, por supuesto, su cariño. Es una forma de decir, te respeto, me preocupo por ti y quiero cuidar de ti. La sensibilidad es una cualidad muy valiosa en cualquier persona. Y si Kerem ha entendido la importancia de cuidar las palabras para no herir a la persona que ama, entonces está demostrando una gran madurez emocional. Y ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿estamos ante una nueva era amorosa? Aquí es donde la cosa se pone más especulativa, por supuesto, más emocionante. Después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Pero, para muchos, la chispa, esa química innegable que tenían en la pantalla y que traspasó la ficción, parece que sigue vigente, latente, lista para resurgir. ¿Qué señales nos indican que podría haber algo más que amistad entre ellos? Los rumores son muchos, y la imaginación de los fans es inagotable. Se les ha visto compartiendo espacios, aunque con discreción. Se han intercambiado mensajes en redes sociales, dejando pistas que alimentan la esperanza. Han mostrado un apoyo mutuo en sus proyectos profesionales, demostrando una complicidad que va más allá de lo profesional. Pero, ojo, amigos. Nada de esto confirma un romance oficial. Son solo indicios, pistas que alimentan nuestras fantasías y nos hacen soñar. El mundo de los famosos es muy hábil para jugar con la expectativa, y Kerem y Hande no son la excepción. Lo que sí es evidente es que, si hay algo más entre ellos, han aprendido a manejarlo con mucha discreción. Y esto, en el mundo del espectáculo, es una decisión muy inteligente. No quieren que su vida personal se convierta en un circo mediático, un espectáculo constante para los paparazzi y la prensa rosa. Quieren protegerse, proteger su intimidad y, sobre todo, proteger su relación, sea cual sea su naturaleza. Es comprensible que deseen mantener su vida privada alejada del foco mediático. La presión de la fama, la invasión de la privacidad y la constante atención de los medios pueden ser abrumadoras. Y si están intentando mantener una relación, ya sea de amistad o de algo más, es lógico que quieran protegerla de las miradas indiscretas. Entonces, ¿hay una nueva era amorosa? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta. No podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que existe un respeto mutuo, una admiración evidente y una conexión especial que sigue vigente, que no se ha extinguido. Y eso, para muchos fans, es más que suficiente. Lo importante es que ellos estén bien, que sean felices, juntos o separados. Queremos verlos triunfar en sus carreras, disfrutar de sus vidas personales y, sobre todo, encontrar la felicidad. Queremos verlos respetarse, apoyarse y quererse, independientemente de la naturaleza de su relación. En resumen, este vídeo ha sido un análisis profundo de los diferentes aspectos que componen el título que nos ocupa. Hemos desmenuzado el cambio de Kerem, la supuesta promesa a Hande, el adiós a las malas palabras y la posibilidad de una nueva era amorosa. Hemos explorado rumores, especulaciones, interpretaciones y, sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por estos dos talentosos artistas que nos han regalado tantas emociones. Es fundamental recordar que todo lo que hemos discutido aquí son interpretaciones basadas en información disponible. No pretendemos tener la verdad absoluta, ni poseemos la fórmula mágica. Pero sí tenemos la capacidad de analizar, de reflexionar, de soñar y de imaginar. Y eso es lo que nos hace disfrutar tanto de este fascinante universo de las series turcas, de sus estrellas y de sus historias. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me emociona saber que compartimos esta pasión, y me llena de alegría poder conectar con ustedes a través de estas historias.
Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente ha cambiado? ¿Qué opinan de la supuesta promesa? ¿Creen que hay una nueva era amorosa en ciernes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante. Y, por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Kerem y Ande y que disfrutan de este tipo de análisis y de este tipo de contenido. Compartir es la mejor manera de expandir esta comunidad, de llegar a más personas y de seguir debatiendo y compartiendo nuestras pasiones. Y, por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Cada semana, les traeré nuevos análisis, nuevas especulaciones y nuevas historias del mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Así que, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden siempre, siempre es un buen momento para disfrutar de una buena serie turca, para soñar, para especular y, sobre todo, para disfrutar de la magia del amor y de la vida. Hasta la próxima. Chao, chao.